Preguntábamos en el mensaje anterior, ¿dónde me ubico yo en este siglo? Ya yo miraba, trataba de decir, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me ubico yo en este siglo? Acá no, muy joven. Yo creo que aquí entre antepenúltimo, penúltimo y el último, todavía no llegó ahí. Pero yo creo que por ahí, ¿ya? Y tengo guardado de todas maneras algunos bastones, porque hay que ser previsor, ¿ya? Pero antes que debo acordarme, debo no olvidarme, debo tener presente. Decíamos la semana pasada, y si vienen esos días, estamos recordando en algunos mensajes Eclesiastés capítulo 12. Recordemos que Eclesiastés es un libro que está enfocado para la persona que vive sin Cristo. Por eso habla de vanidades, vacíos de vacío. Entonces vimos la semana pasada, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, en los años que llegaron, no los que pasaron. ¿Ya? Recordemos algunas cositas de esto, que es importante. Cuando hablamos, acordarse en los días de la juventud, antes que, qué significa vanidad de vanidades, vean un poquito este repaso. Vamos. Bíblicamente, la juventud puede incluir a personas de tan solo 14 hasta 45 años, más o menos, según lo entendido. O sea, si usted tiene menos de 45, usted es joven todavía. Si tiene más de 45, pasó el antes que. ¿Ya? Bueno, vimos la semana pasada la tercera, cuarta, quinta edad, vimos lo que la Biblia habla de los 60 años, repase ese mensaje, pero cuando habla de los días malos está hablando de los tiempos difíciles, ¿ya? De los malos tiempos de la vejez. Y dice antes que, porque la traducción del lenguaje actualizado, este versículo lo termina diciendo, llegará el día en que diga, no da gusto vivir tantos años. No da gusto vivir tantos años. En Chile, una de las cosas que se jactan que se vive más, pero la pregunta es cómo, qué tipo de vejez, ¿ya? Y cuando dice acuérdate, está diciendo no te olvides, ten presente, ¿ya? Eso no está diciendo la palabra del Señor. Pero está hablando de vanidad. Cuando leemos este libro de Eclesiastés, dice, parece que es resentido, que lo escribió Salomón, ¿eh? Mujeres le sobraron, plata le sobró, sabiduría le sobró, construyó el templo, o sea, pero ¿qué tiene que enseñarnos la palabra vanidad? Bueno, la vanidad en la Biblia, especialmente en el libro que estamos viendo, Eclesiastés, describe la vida, o sea, vanidad usted lo tiene que tener como sinónimo de aliento. ¿Cuánto dura un aliento? Vapor o algo fugaz, vacío y sin propósito duradero si se construye sin Dios. Una persona que está construyendo su vida, aunque sea multimillonario, aunque sea billonario, aunque sea popular, aunque sea lo que sea, si es sin Dios, su vida es un vapor, su vida es pasajera, vacía, no tiene propósito. Eso lo dice la palabra del Señor. Por eso cuando vemos este ciclo de la vida, me veo, acuérdate, no te olvides, ten presente. ¿Cuánto te falta para? ¿Cuánto me falta? Algunos ya estamos en los últimos metros, corriendo. Oye, hermano, son muy largos. Son pocos, pero largos. Bueno, ¿cómo es la cosa? Sí, muy largos. Especialmente cuando uno le ha agregado enfermedades, le ha agregado un descuido del cuerpo. ¿Ya? ¿Tratamos de arreglarlo de repente humanamente? Sí, pero es un arreglo, no es el original. ¿Ya? Ahora sí, lo que leímos al principio. ¿Tiene su Biblia abierta? Ubíquese de los versículos 2 al 7, porque vamos a ir analizando este versículo. Vamos a descubrir el significado de estos versículos y qué simbolizan o qué significan, estos símbolos de la vejez. Porque aquí el predicador Salomón está hablando de la vejez. Acuérdate de Dios antes que seas viejos, antes que llegue ya a la tercera edad,
antes que llegue a los 60 o a la edad que realmente no puedes rendir como rendías antes. Antes, acuérdate, porque van a suceder varias cosas. Ahora, hay algo interesante que saber. Eclesiastés es único en la Biblia. Usted no encuentra otra descripción de la vejez más clara en los 66 libros de la Biblia o en los 65 libros de la Biblia que la que está en Eclesiastés. O sea, lo que voy a aprender hoy día, lo que voy a llevar a mi vida es único. El mensaje es bien claro, hermano. Si usted me dice, pastor, ¿cómo resumir esto? Bien claro. La vejez no es tan placentera como los días de la juventud, aunque la presenten así, presenten a un anciano corriendo todo y vienen para los pañales especiales, o qué sé yo, eso para la contención de la orina. Oiga, se ve bonito ahí, es un viejito con mucha energía, pero en la práctica no es placentero. Así que recuerda a tu Creador antes de morir, inclusive. Puede que estés en esos días que son difíciles, pero todavía estás. Entonces, acuérdate del Señor. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Tú que estás escuchando, viendo este mensaje, acuérdate de tu Creador. Porque cuando mueras, tu eternidad ya habrá sido determinada por la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que una vez muerto, una vez que esté en el cajón, no hay nada que hacer por mi alma. ¿Ya? Nada que hacer. Entonces, debo acordarme ahora que estoy en vida. Hermano, ¿cuáles son entonces las señales que tu cuerpo se acerca ¿cuáles son entonces las señales de que tu cuerpo se acerca al final de tu vida? Aquí tienen las descripciones de la vejez en Eclesiastés. Hermano, esto que vamos a ver nos va a ocurrir a todos. Nadie va a estar exento. Trata de algo que nos ocurrirá a todos, a menos que Jesucristo regrese primero y se trata de nuestra muerte. Todos nos vamos a morir, todos vamos a llegar a viejo. Unos mejor, otros peor, pero lo que se va a escribir ahora, tú y yo lo vamos a sufrir, lo estamos sufriendo, y tú que eres más joven no creas que falta mucho. Así que atención, por más que tú tengas todo el dinero, tengas un hospital completo a tu servicio, ¿ya? El otro día leía que un personaje del cine y todo, que tiene una enfermedad muy grave, gasta, pero no del cine, del deporte, un corredor, gasta 20.000 euros diarios en todo lo que tienen que tener los médicos, todo, porque prácticamente yo casi va a morir. Pero va a morir. ¿Ya? Va a morir. El pasaje que vamos a ver es un recordatorio de que después de este breve tiempo aquí, queda una eternidad que afrontar cuando el corazón deja de latir y nuestro cerebro ha pensado su último pensamiento. Eso vamos a aprender. Entonces, papel, lápiz, porque esta sesión describe los problemas físicos de la vejez. Una advertencia de que la muerte es real. Empecemos. Eclesiastés 12:2. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas. ¿Ya? El sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Esa es la versión, la Biblia de las Américas. ¿Ya? Antes que eso, ¿qué significa este símbolo de Eclesiastés 12:2? Estamos empezando. Significa que la vida se va apagando. Representa la pérdida de la alegría de vivir, la agudeza mental, la memoria y específicamente la disminución de la vista, la capacidad de ver la luz de estos astros. Bueno, yo lo viví, lo estoy viviendo. Veo mucho mejor, pero tengo algo en mi cuerpo que no es mío. 2 lentes intraoculares. Porque por mi enfermedad y por la vejez ya está el sol, la luna y las estrellas se están oscureciendo. Es normal. Es normal. Hay excepciones, sí. Ancianos de 95 años con su vista perfecta no son la excepción de la regla. ¿Ya? Seguimos con el versículo 2. Antes que las nubes vuelven después de la lluvia, dice así. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué
significa eso? Estamos viendo ya la vista, todo, la energía, todo. ¿Pero qué significa? Que las nubes vuelven después de la lluvia, o como dice nuestra versión, y vuelven las nubes tras la lluvia. ¿Te imaginas tú que eso? Nubes tras la lluvia. Llueve, nube. Llueve, nube. Bueno, el significado, la persona tiene una enfermedad tras otra. Es una característica de la vejez. ¿Ya? Descubrir qué nueva enfermedad aparece. ¿Ya? Es una metáfora poética que describe la vejez y el deterioro físico humano, indicando que los problemas, dolores o aflicciones de la edad avanzada son constantes y sucesivos, es parte de la vejez. Hermano, a veces juzgaba al abuelito, al viejito, ay, otro achaque más, pero si es propio. La palabra de Dios dice, las nubes vuelven, ¿ya? Vuelve y vuelve, son ciclos, ahí son constantes, son sucesivos, ¿ya? Son sucesivos, entonces nosotros tenemos que ver que eso es parte de la vejez. 12.2. 12.3. Cuando temblarán los guardas de la casa, ¿ya? Cuando temblarán los guardas de la casa. Los vigilantes o los guardias se interpreta comúnmente que representan los brazos y las manos. El temblor, al igual que los guardias de una casa envejecida, se debilitan o tiemblan en la vejez. Las manos y los brazos pierden su firmeza, fuerza y seguridad. ¿Sí o no? Sí. No podemos pedir la agilidad de los brazos cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque tiemblan, se deterioran. Se refiere a la parálisis, al temblor involuntario o a la debilidad general de las extremidades superiores. No, usted no puede pedir, Dios no ha permitido, estamos yendo a unas clases de gimnasia en el consultorio, y hay unos viejitos que uno dice, oye, ¿cómo? Sí, tienen la energía y todo, pero no pueden levantar el peso que levanta otro, ni tener ya esa fortaleza en las extremidades superiores, porque hay vejez. Antes de eso, acuérdate de tu creador. Pero el versículo 3 también habla de se encorvarán los hombres fuertes, ¿ya? Y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué son los hombres fuertes? Las extremidades y la espalda del cuerpo humano, que con la vejez se doblan y pierden su firmeza. ¿Sí o no? Nos vamos encorvando. Como si alguien parecimos churros, como nos doblamos. Pero es la vejez, pues propio. Ahora sí hay excepciones, viejitos que parecen hasta de bandera, todo. Excepciones, pero comúnmente la espalda y las extremidades se empiezan a encorvar. La pérdida de la fuerza física, hermano, la fragilidad y el debilitamiento de la espalda, hombro y pierna, que antes eran robustos. Eso es propio de la vejez. Antes que eso, acuérdate del Señor, porque antes que eso tienes la fuerza para llegar a la iglesia. Después tienes la excusa perfecta de que tu pie, tu espalda, tu hombro, todo están deteriorados y no puedes llegar. Pero cuando podías, por eso antes que, acuérdate, no te olvides, ten presente. Versículo 3, sigue. ¿Ya? Y cesarán las muelas porque han disminuido, ¿ya? Cesarán las muelas porque han disminuido en nuestra versión. Y en la otra versión dice, los que se mueven se quedarán parados porque son pocos. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Te imaginas ya? Describe la pérdida de dientes y la dificultad para masticar durante la vejez. Y eso es verdad, hermano. Eso es. Volvían por ahí la Guri Santa Verdad. Son pocos, la excepción, vuelvo a decir la palabra, de los ancianos que tienen toda su dentadura perfecta. Muy poco. Indica el deterioro físico natural donde las piezas dentales disminuyen en número, limitando la capacidad de comer. Por eso dice cesarán las muelas, porque han disminuido. Hermano, eso es verdad. ¿No te ha pasado? Gloria a Dios. Tienen más de 60, 70, todos los dientes sanos, gloria a Dios. Excepción de la regla. Comúnmente no es así. Aparecen las prótesis, aparecen los problemas para comer. Es terrible tratar de comer faltándole las piezas dentales. ¿Ya?
Pero el Señor dice, acuérdate antes de eso, de mí, de tu Creador. Seguimos con los tres. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las ventanas se apagaron. Bueno, yo creo que aquí es más fácil relacionarlo. ¿Qué es? Las ventanas, los ojos. Y el oscurecimiento indica la pérdida de agudeza visual y la ceguera progresiva que acompaña los años finales de la vida. Eso es verdad. Ustedes saben que personalmente me venían las cataratas, todo eso a los ojos, veía todo nublado, amarillento. Señora, ¿qué micro viene? Cuando había preguntado yo eso en un paradero, llegué a preguntarlo, hasta que, por la misericordia de Dios, me operaron, ahora me colocaron lentes, veo perfectamente en distancia de cerca, menos, pero veo mejor. Pero se me está oscureciendo los ojos. Algunos por pretensión se colocan, no sé, por lente de otra forma, que lo menos, otros hasta se operan para que no vean que tiene, pues se está deteriorando la vista. Antes que eso, las ventanas, los ojos, son la entrada de la luz y la forma en que interactuamos con el mundo. Y eso yo lo experimenté, man. Cuando el médico me dice, usted tiene una cortina en sus ojos, y esa cortina está tapando la luz de salida, entrada. Y era verdad. Era la verdad. Con el tiempo la vista se debilita, se oscurecen, o la falta de visión, indica que las cosas ya no se ven tan brillantes, claras o nítidas como antes. Y el problema a veces con el cristiano no es que la Biblia sea más grande, necesita revisar sus ojos. El problema es que los ojos de esa juventud o de que todavía ven bien no están viendo la palabra, están yéndose a otro lado. ¿Ya? El Señor dice, ¿antes qué? Antes que acuérdate de tu Creador. Sigamos, miren cómo nos van describiendo. 4. Y las puertas de afuera se cerrarán. Las puertas de afuera se cerrarán. Veamos. La pérdida del sentido del oído durante la vejez. Interesante, ¿eh? También lo estoy experimentando. Ya estoy usando audífonos. Bueno, pasa como dicen los lolos piola porque todos andan escuchando audífonos y quieren que ande escuchando. Sigue escuchando mejor. Pero se empieza a perder el sentido del oído. Al igual que en una casa se cierra por la noche, los oídos o las puertas se cierran a los sonidos del mundo exterior. Es verdad. Eso es algo que tenemos que estar presentes. Antes que quedes sordo, acuérdate de tu Creador. Seguimos. Por lo bajo del ruido de las muelas. ¿Ya? Por lo bajo del ruido de las muelas. Volvimos a un concepto ya visto. Describe la pérdida del diente y la incapacidad para masticar alimentos sólidos en la vejez. ¿Ya? La incapacidad. Al no tener dientes, escuche bien, la capacidad de procesar alimentos disminuye, provocando que el sonido al comer, el ruido de la muela, sea casi inaudible o bajo. Qué interesante. Se da cuenta que a medida que vamos avanzando en edad, vamos comiendo cositas menos sólidas. Nos andamos arrancando de las manzanas confitadas, del membrillo, por razones obvias. ¿Por qué dice que eso va a disminuir? Pero dentro del versículo también dice, mire, cuando se levantará a la voz del ave, o levántate al oír el pájaro. Qué raro, ver las muelas, la vista, los brazos, las piernas. ¿Sabes qué significa eso? Problemas para dormir por la noche. Se refiere al sueño ligero o al insomnio que suelen experimentar las personas mayores. A diferencia de la juventud, donde el sueño puede ser profundo, la vejez trae una fragilidad física donde el más mínimo ruido, como el trino de un pájaro al amanecer, despierta a la persona. Eso es que se levantará la voz del ave. Cualquier cosita. Oye, estoy durmiendo poco. No sé. Es parte del proceso. Entonces me tengo que acordar de Dios antes de. ¿Ya? Seguimos. Y todas las hijas del canto serán abatidas. La pérdida de la capacidad auditiva
y el deterioro de la voz. Indican que los ancianos ya no disfrutan de la música, su voz se debilita y las cuerdas vocales tiemblan. Ese vibrar que tiene el anciano al hablar. Hay excepciones, sí, hay cantantes que todavía están con su registro de excepción, pero normalmente tiembla la voz del anciano, ¿ya? Tiembla, se deteriora la voz. Disminución de la capacidad para escuchar sonido agudo o la música en general, oídos que se cierran. La voz debilitada hace referencia al deterioro de las cuerdas vocales y la incapacidad de cantar o hablar con fuerza. ¿Qué está diciendo el abuelito? Sí, pues ya está deteriorado, ya no hay fuerza. Ya no hay fuerza. ¿Cómo nos describe la palabra de Dios la vejez? ¿Antes qué? Verso 5, perdón. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. La otra versión dice temerosos de un lugar alto y de los terrores en la carretera. La fragilidad física y emocional que llega con la vejez. Empiezan a ser frágiles. Somos más frágiles, hermano. Somos más frágiles. Temerán de lo que es alto, temerán la altura, dice el versículo. Representa la pérdida de seguridad y el vértigo que sienten las personas mayores. Y es verdad. Ya no somos tan hábiles para saltar, para subir. Nos vamos con más cuidado, para bajar. ¿Ya? Viendo ese mismo versículo, dice, simboliza el temor a las caídas, la fragilidad de los huesos y la inseguridad al moverse o escalar. ¿Ya? Yo siempre cuento la anécdota que cuando era más joven me tiraba sobre corriente antes que parar. Ahora, para, hombre. Oye, no para. Queremos que poco menos paguen el motor para bajarnos. Tenemos miedo. Estamos más viejos. ¿Ya? El Señor dice, antes que, en términos generales, es la pérdida de la audacia juvenil. Ya no se siente confianza para afrontar desafíos físicos o lugares empinados. No. Ya la aventura ya no. Porque es propio, no es que esté deprimido, es propio de la edad. ¿Ya? Habrá terrores en el camino o peligro en la carretera, inseguridad, la falta de agilidad y el miedo a enfrentarse a cualquier pequeño obstáculo o piedra en el camino. Y es verdad. No me quiten. No me compliquen la vida. No quiero complicarme la vida. Por eso este avance como tsunami de la tecnología desplaza a los ancianos. No quiero complicarme la vida. Señorita, yo quiero venir a casa, pero usted lo debe hacer por internet. Que no tengo internet. No sé usar el internet. Soy viejo. Antes de eso, debo acordarme del Señor. Habrá terror en el camino. Veamos qué significa. Ahondemos más. Describe la ansiedad y el miedo al caminar o viajar debido a la disminución de la fuerza y la agilidad. Hay miedo, ¿no? Sí. Ya no es como antes. Sí. Hay miedo. Los ancianos se vuelven más cautelosos, teniendo obstáculos, tropezones o peligros en el entorno, ya que se sienten menos capaces de protegerse. Y es verdad. Hoy vamos, pucha, el Tata no quiere salir y todo. Es que no, tengo miedo. Disculpa. Tú, ojo, eres más aventurero, qué bueno, disfruta, pero yo ya estoy en una etapa. Te estás colgando más viejo. No, es que es deterioro propio, los peligros, los miedos que salen. Estamos viendo que el 2.5 recién, cuando también temerán de lo que salte y habrá terrores en el camino. Sigamos. El mismo 5. Y florecerá el almendro. Este es más conocido, ¿ya? Significa el cabello blanco. Algunos lo tapan, desesperadamente pintan el almendro. ¿Ya? Yo digo en broma, ahora que me veo en el espejo, me voy a teñir el pelo. Demasiado blanco. Pero es propio de la edad.
El almendro florece en invierno y sus flores son blancas, lo que representa el encanecimiento del cabello, las canas y la vejez. Las canas llegan con la edad. Muy raro, vuelvo a hablar, excepción no tienen canas. Pero no te avergüences de las canas, no las tapes. O bueno, José, las quieres tapar ya es tu problema, pero algunos, ¡oh! Me apareció la cana y andan traumados para el psicólogo. Estamos viejos. Las canas son símbolos de vejez, de respeto, de experiencia. Y un aviso, vas camino a la muerte. ¿Ya? Canas. Ya. De lo que estamos hablando. ¿Ya? Las canas. Y la langosta será una carga. Describe, hermanos, cómo en la vejez las cosas más pequeñas y ligeras, como una langosta, por ejemplo, se vuelven pesadas o molestas, reflejando la pérdida de fuerza y energía. No quiero salir, déjame tranquilo, quiero más tranquilidad, quiero un espacio. Vámonos, no, tanto ruido, tanto. Se colocó ya viejo y mañoso, no, es propio. Esas cosas son una carga. Y tratar de hacer que los ancianos hagan cosas de jóvenes es una tortura. No amarlo. ¿Ya? Sigamos viendo, la langosta será una carga. Fragilidad física. La langosta, saltamontes, representa algo minúsculo que para un cuerpo envejecido se vuelve un peso inmanejable. Es mucho para la persona. Mucho. Están haciendo hacer algo que no debe hacer. ¿Creen que así entretienen a los viejitos? No. Sí, hay algunos que quieren cubrirlo, bueno, para bailar, bueno, para la jarana. ¿Creen que así van a hacer el quite a lo que se deteriora el cuerpo? No es así. El decaimiento del vigor simboliza la incapacidad de cargar con responsabilidades o incluso con el propio peso, convirtiendo tareas simples en grandes esfuerzos. Hermano, el anciano de repente va a hacer algo tan simple como barrer, ya tan simple como, no sé, escobillar algo, es un trabajo, un esfuerzo, porque estamos poniéndolo usadito, viejo, anciano. Antes que eso, me tengo que acordar del Señor. Y se perderá el apetito. Aquí hay interesante, en otra versión dice, el amangarón o la alcaparra es ineficaz. Eso ya no hace efecto. Vamos a ver qué es. Se perderá el apetito. Señala el declive de los sentidos y la pérdida del gusto por la vida, preparándose para la muerte. Representa el debilitamiento de los instintos básicos y el placer de comer o disfrutar de los deleites de la juventud que ya no atraen a la persona mayor. Ya para mí no es atrayente ir a acampar, para mí ya no es atrayente estar toda la noche bailando, ya no me atrae. ¿Por qué? Porque estoy ya en el camino cercano a que Dios me llame. Pastor, usted está tirando malas vibras y que nos muramos. No, pero si vamos todos para allá, hermano. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta nomás. Nada más. ¿Dónde estoy yo? Se perderá el apetito, las ganas de. La alcaparra es ineficaz. Escucha esto, la alcaparra o el apetito. Algunas versiones mencionan que la alcaparra perderá su efecto. Esta baya, la alcaparra, se considera un estimulante para el apetito y afrodisíaco en la antigüedad. Su fallo significa la desaparición del vigor sexual y el apetito físico. El deseo sexual disminuye, es propio. Ya, es propio. ¿Qué lo es? Nos cuesta. Hombre y mujer somos diferentes, pero hasta en eso no tengo que traumarme si se empieza a desaparecer eso porque estoy colgando viejo. Antes que eso, cuando estoy con todo el vigor, debería acordarme de mi creador. Antes que.
Bueno, los que por misericordia a lo mejor no acordamos, damos gracias al Señor. Pero a veces cuesta aceptar esta etapa de la vida. Antes que la cadena de plata se quiebre, ¿ya? O el cordón plateado está roto, dice. La cadena o cordón de plata generalmente es como la médula espinal o el hilo de vida que conecta el alma con el cuerpo. Su ruptura significa el cese de la vida física. Antes que te mueras, se rompe la médula espinal o el espíritu se va. Se rompe el cuenco de oro. ¿Ya? El cuenco de oro se interpreta como el cráneo o el cerebro, cuyo deterioro representa pérdida de facultades mentales. Es propio. Como decimos los chilenos, empezamos a peinar la muñeca. ¿Ya? Empezamos ya, pero es propio. Ahora le han llamado demencia senil, le colocan diferentes nombres, pero la palabra de Dios dice, antes que se rompa el cuenco de oro. El cántaro rueda y son metáforas de la fragilidad del cuerpo humano y el final inminente de la existencia física. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Qué es eso? Problema del tracto urinario también. ¿Ya? Simboliza la muerte física y el cese de la vida. El cántaro roto describe la inminencia de la muerte y el deterioro absoluto del cuerpo. Y la fuente o gozo, que habla acá, representa la fuente de vida o el mecanismo de circulación sanguínea que se detiene. No morimos. Antes que, acuérdate de tu Creador. Y la rueda se arrota sobre el pozo. Hermano, esto representa el momento final del envejecimiento, donde el cuerpo, el mecanismo de la vida, se descompone y la circulación o respiración se detiene para siempre. Antes que la rueda o la polea y el pozo, la rueda que se rompa al lado del sistema nervioso se interpreta como la falla del corazón, cuando bombea sangre, o el cese de la respiración, un infarto. Antes que te venga el infarto, acuérdate de tu Creador. Al romperse el mecanismo, o la rueda, como dice acá, el agua de la vida ya no puede ser extraída. No morimos. Hermano, el Señor nos sea ayudando. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Describe la muerte física como la separación de los componentes de la vida. El cuerpo material, polvo, se compone y regresa a la tierra. Aunque sea el cajón más fino o el nicho más hermoso, tu cuerpo se descompone igual a la tierra. ¿Y qué sucede? El espíritu aliento de vida, la fuerza vital, vuelve a Dios que lo otorgó originalmente. Antes que, ¿ya? Es un recordatorio, de la fragilidad humana y la soberanía divina. ¿Cuántos años nos ha dado el Señor? ¿Cuántos? ¿En qué etapa estamos, hermanos? Miremos, no sé si alcanza bien, la lista de todas las características propias de la vejez. Típica, más o menos van a llegar estos, si no es que me han llegado, pero me van a llegar. A lo mejor todas del golpe un poquito, pero van a llegar. O la estoy viviendo. El Señor dice, ¿antes qué? ¿Ya? Es impresionante cómo describe la vejez. El único libro de la Biblia que lo escribe tan detalladamente. Y el Señor me dice, ¿antes qué? Qué importante es que antes que nos dé, como dice al final, un infarto, nos acordemos de nuestro Creador. Por eso, ¿antes qué? ¿Antes qué? Acuérdate, no te olvides, ten presente. ¿Antes qué? ¿Ya? Y cuando nosotros vemos un mensaje como de esta forma, tenemos que detenernos, porque
quizás es corto el tiempo. O quizás esto va a llegar antes que también. Como está la situación, muchas de estas cosas se están viendo a los 40 años, a los 30 años, a los 50. Así, algunos los cubren con maquillaje, con esto, lo tratan de tapar, pero hermano, uno cuando llega a esta etapa se da cuenta que en el cuerpo tiene cosas que no son de uno, que no son originales. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a vivir con un cuidado, porque no está la pieza original. ¿Ya? Es como cuando usted le pregunta al dentista, oiga, esta prótesis, no, esta prótesis, pero no es, el dentista viene y dice, no es el original. Y si el original se te quebró y todo, ¿cuánto más algo que es no original? Bueno, estoy acordándome realmente del Señor. ¿Ya? Hermano, después de esta corta vida terrenal vivimos para siempre. ¿Ya? Entonces dice, en la versión de la Biblia de la América, realmente dice, entonces el polvo volverá a la tierra tal como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La declaración inicial de este libro, Eclesiastés, que vamos a ver también otro aspecto, empieza en capítulo 1, verso 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y casi terminando dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Después que describe el trabajo, la familia, todas estas cosas, y la vejez, llega a esta conclusión. Todo es pasajero, muy pasajero. Otra forma de decirlo, vacío de vacío, todo está vacío. Oiga, qué manera de ver tan negativa de la vida. No, déjame aclarar. La vida sin Dios es vacía. ¿Voy a vivir todo esto de la vejez? Sí, pero tengo un Salvador, tengo una esperanza y mi vida no es vacía. Ahora, si es vacía, pregúntate si Dios es tu Salvador, si Dios es tu Señor. Pero aquí está, hermano. ¿Dónde me ubico hoy? ¿Cuánto me falta? Acuérdate, no te olvides, esté presente. El tiempo pasa demasiado rápido. Yo todavía me acuerdo cuando a las 6 de la mañana yo iba en la micro al gimnasio. De 6 a 7 y media. A las 8 estaba en la oficina. ¿Ya? A veces me quedaba trabajando un día completo, dormía en la oficina si es que dormía. Pregúntame ahora. ¿Ya? Bueno, son etapas diferentes. Pero te quiero o me debo recordar algo importante. Esta etapa y esto está seguro. No, si es que el Señor no viene antes. ¿Ya? Ahora andan muchas conspiraciones y todo, por ahí veía el Facebook de una hermana y decía, nunca pensé que iba a ser participar, que iba a ver en primera línea el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿A dónde está mirando esta hermana? ¿Ya? Y ahí tiene sus versículos medio raros y todo. Sí, es verdad, el sistema del mundo está en las manos de Satanás, pero sobre eso está Dios. Y sobre eso Dios me colocó en la tierra y me dice, acuérdate de mí antes que. Si este mensaje lo está escuchando un joven, un adolescente, alguien antes que llegue a esa edad, acuérdate, deja de jugar a ser cristiano. Y si no eres tan joven y dices ser cristiano, pero Dios para ti es como el aperitivo o la santa llama, ten cuidado. Ten cuidado. Y no es una amenaza, es una advertencia. Por eso el Señor nos ayude en este ciclo de la vida. Pero ¿sabe que hay una parte del pasaje que me llamó mucho la atención? Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Antes que la cadena de plata se quiebre. Vamos a profundizar eso, sí, el próximo mensaje. Y vamos a ver algunas otras realidades de este sabio libro. Vacío, todo es vacío para el que no tiene a Dios como su Salvador. ¿En qué etapa estás? Vuelvo a preguntar. ¿Estás acordándote del Señor? Acordar implica una acción.
Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos lo que quizás ya estamos viviendo, algunos van a vivir, pero si somos tus hijos, en la vejez no nos deja. Es una esperanza. Ayúdanos, Señor, a tener esa seguridad y bendice a quienes han escuchado y van a escuchar este mensaje. Ayúdanos a acordarnos de ti antes que por algo nos permite escuchar tu palabra. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.